Continúa abordando a Sócrates. Comentaba que el estilo de filosofar de Sócrates se daba a través de un método de preguntas. Y lo ejemplifico aquí con un fragmento de un diálogo que establece con un sofista, Menón, y que le pregunta a Sócrates de manera eh, sarcástica, pero a su vez parte de su método, qué es la virtud. Es decir, reconoce que no sabe qué es, se muestra ignorante de ello, para darle pie a Menón que él se percate de que tampoco no lo sabe. Este es un fragmento nada más de la forma en que podemos utilizar nosotros para aclarar nuestras dudas, nuestras creencias sobre algo y también para formular preguntas correctas sobre los problemas que nos interesa comprender. Bien, Menón dice respecto a la pregunta que le hace Sócrates, ¿qué es la virtud? La cosa no es difícil de explicar, Sócrates. ¿Quieres que te diga por lo pronto en qué consiste la virtud del hombre? Nada más sencillo. Consiste en estar en posición de administrar los negocios de su patria y administrando hacer bien a sus amigos y mal a sus enemigos, procurando por su parte evitar todo sufrimiento. Pueden irlo leyendo, está en la lámina. ¿Quieres conocer en qué consiste la virtud de una mujer? Es fácil definirla. El deber de una mujer consiste en gobernar bien su casa, vigilar todo lo interior y estar sometida a su marido. También hay una virtud propia para los jóvenes de uno y otro sexo y para los ancianos. Lo que conviene al hombre también es distinta de la que conviene a un esclavo. En una palabra, hay una infinidad de virtudes diversas. Ningún inconveniente hay en decir lo que es la virtud, dice Menón, porque cada profesión, cada edad, cada acción tiene su virtud particular. Creo, Sócrates, que lo mismo sucede respecto al viejo. Una vez que escuchó esto, Sócrates se percata que Menón cayó en la trampa y le responde. Lo pueden leer. Gran fortuna es la mía, Menón, porque cuando solo voy en busca de una sola virtud, me encuentro con todo un enjambre de ellas. Pero sirviéndome de esta imagen, tomada en los enjambres, si habiéndote preguntado cuál es la naturaleza de la abeja, y respondiéndome tú que hay muchas abejas y de muchas especies, que me hubieras contestado si entonces te hubiera yo dicho, es a causa de su calidad de abeja, por lo que dices que existen en gran número, que son de muchas especies y diferentes entre sí, o no difieren en nada, como abejas, y si en razón de otros conceptos, por ejemplo, de la belleza, de la magnitud, o de otras cualidades semejantes. Dime cuál hubiera sido tu respuesta a esta pregunta. Diría que las abejas, como abejas, no difieren unas de otras. Y si yo hubiera replicado, Menón, dime, te lo suplico, ¿en qué consiste que las abejas no se diferencien entre sí y son todas una misma cosa? ¿Podría satisfacerme? O sea, responderme. Claro, le dice Menón, sin duda. A lo que Sócrates señala, pues lo mismo sucede con las virtudes. Aunque hay muchas y de muchas especies, todas tienen una esencia común, mediante la cual son virtudes. Y el que ha de responder a la persona que sobre esto le pregunte, debe fijar sus miradas en esta esencia para poder explicar lo que es la virtud. ¿No entiendes lo que quiero decir? Hasta aquí un fragmento del diálogo de Menón o de la virtud. Por supuesto, los invito a que lo lean completo, es muy interesante, tómense su tiempo. O bien en este fragmento, para que vayan comprendiendo y analizando el método de Sócrates, pues pueden utilizar las pausas y regresar también en el video, irlo leyendo poco a poco y sacar sus reflexiones.
Como les señalaba en la cita que hice de la Apología de Sócrates, para este filósofo el hombre debe ser educado para conocer el bien y distinguir entre acciones buenas y malas. Al conocer el bien, no cometerá acciones que lo dañen a sí mismo y a los demás. Platón, a través de su personaje Sócrates, defiende el conocimiento como el medio para que el hombre se aproxime a la sabiduría, es decir, a la aplicación moralmente correcta de los conceptos. Esta postura, esta definición, corresponde a algo que Sócrates y la filosofía platónica rescata como optimismo epistemológico. En Tetetes, Platón aporta razones para sostener su premisa de que el hombre debe ser educado para conocer el bien. Y la educación, con el optimismo epistemológico, porque como la epistemología es teoría del conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento, cómo lo mejoramos, cómo lo contrastamos con nuestras creencias, etc. Este optimismo epistemológico, pues finalmente nos lleva a la comprensión de los conceptos relacionados con la moral y así poderlos aplicar de manera correcta para nuestro bien. En eso consistiría el optimismo epistemológico y la relación con la educación. La importancia de la educación para Sócrates es importante y su explicación es magistral. Y utiliza la metáfora que llama el mito de la caverna, en la cual señala que los hombres parecería que se encuentran atrapados en las profundidades de la oscuridad y solo a través de una antorcha de la luz que refleja esa antorcha es como se aproxima al conocimiento, pero solamente ve sombras de las cosas. Le falta el complemento, los colores, la textura, etc. Y eso se encuentra en la realidad. Es ahí donde el hombre debe de atreverse a combinar todos sus conocimientos, todas sus capacidades y empezar a conformar el conocimiento. El hombre, al comprender en qué consiste el bien, no lo confundirá con el mal. Aquí está la preocupación ética de Sócrates. De tal manera que si realiza el hombre una acción que, sabiendo que le producirán un mal a una persona, no podrá justificarla argumentando que esa acción le representa un bien para él. Su defensa por la educación constituye su rechazo al relativismo que los sofistas maltrechos, esto es, los maestros de la persuasión que en sus discusiones lo defendían, Sócrates lo combatirá, lo hará a través de su método. En el diálogo platónico titulado Tetetes o Teteto o de la ciencia, finalmente era un alumno que recibía educación de un sofista, pregunta: ¿será posible que quien conoce el bien haga un mal? Y en este diálogo su respuesta es contundente. No es posible que alguien que conoce el bien haga un mal. No es posible por la razón de que el conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal impide que el hombre pretenda justificar su acción con el argumento de que el hombre, desde su individualidad, es la medida de todas las cosas. A lo que quiero llegar es que rechaza el relativismo. Con el conocimiento, señala Sócrates, un hombre no puede hacer un mal a una persona pretendiendo justificarlo, que dicha acción constituye un bien para quien la hará. Expondré un fragmento del diálogo Teteto de la ciencia para mostrarles la forma en que Sócrates defiende el conocimiento ante el relativismo propuesto por Protágoras. Señala Sócrates, y lo pueden leer: ¿no consideran los seguidores de Protágoras que la sabiduría es el pensamiento verdadero
mientras que la ignorancia es la opinión falsa? Le pregunta al sofista Teodoro de Cirene, maestro de Teteto. Teodoro responde: naturalmente. Y bien, Protágoras, ¿qué haremos con este argumento? ¿Vamos a decir que las opiniones de los hombres son siempre verdaderas, o unas veces verdaderas y otras falsas? Repito, porque es importante lo que pregunta Sócrates, y lo pueden leer otra vez. ¿No consideran los seguidores de Protágoras que la sabiduría es el pensamiento verdadero, mientras que la ignorancia es la opinión falsa? Y ante esto que afirma Teodoro, el sofista, dice entonces Sócrates: y bueno, ¿y qué vamos a hacer con este planteamiento de Protágoras? Porque vamos a decir que las opiniones de los hombres son siempre verdaderas, o a veces sucede que unas son verdaderas y otras falsas. De una y otra posibilidad se sigue, en efecto, que sus opiniones no son siempre verdaderas, sino de las dos clases. Piensa, pues, Teodoro, si alguno de los seguidores de Protágoras o tú mismo querría empeñarse en afirmar que no hay quien considera que otras personas son ignorantes o tienen opiniones falsas. Eso sería increíble, Sócrates, dice Teodoro. Continúa Sócrates: y sin embargo la doctrina de que el hombre es la medida de todas las cosas nos lleva necesariamente a esta conclusión. ¿Por qué? Dice Teodoro. Responde Sócrates: si has llegado a alguna conclusión por tu cuenta, aquí lo ejemplifica Sócrates, si has llegado a alguna conclusión por tu cuenta y me das a conocer la opinión que tienes sobre el particular, de acuerdo con la doctrina de Protágoras, hay que conceder que eso para ti es la verdad. Pero es que no nos es posible a los demás convertirnos en jueces de la resolución que has adoptado, es decir, establecer la verdad de lo que considera verdadero, en este caso Teodoro. ¿O es que tenemos, continúa Sócrates, que considerar que tus opiniones son siempre verdaderas? ¿No hay a menudo muchos que se oponen a ti con opiniones contrarias a las tuyas, pensando que tus juicios y creencias son falsos? Destaquemos de la cita que hasta aquí hago, que hace Sócrates a la crítica del relativismo por Protágoras, y que, como señalaba, también nos lleva al solipsismo. Los invito a que lean y nuevamente con calma esta cita y vayan sacando ideas y vayan explicándose ustedes mismos cuál es la crítica que hace Sócrates al relativismo, y por supuesto que vayan también entendiendo en qué consiste el relativismo para que sea mucho más fácil poder hacer objeciones a la propuesta de Protágoras y comprender lo que señala Sócrates. Mi lectura sobre su defensa del conocimiento es que considera que la educación es la vía para enseñarlo, aprenderlo, y el principio que establece, el optimismo epistemológico, funciona como un principio que garantiza que con nuestro conocimiento sobre el bien y el mal, anticiparemos las consecuencias de nuestros actos. Y la premisa del relativismo de Protágoras, este es mi análisis, el hombre es la medida de todas las cosas. Esta premisa nos lleva a afirmar que las opiniones de los hombres son unas veces verdaderas y otras falsas. Sin embargo, al mismo tiempo no podemos decir que hay hombres que tienen opiniones falsas, en tanto que iríamos en sentido contrario a la premisa del relativismo: el hombre es la medida de todas las cosas, por lo que el hombre en su individualidad es portador de opiniones verdaderas. Sócrates le muestra a Teodoro dos inconvenientes presentes en el relativismo: asumir el propio Teodoro su opinión como verdadera, su verdad, implica que no puede equivocarse, en tanto que cada hombre es portador de la verdad de las cosas. El segundo inconveniente es, al asumir lo anterior, o sea, la primera observación, no puede señalar que otro hombre genere opiniones falsas.